Bien, vamos a comenzar con este ejercicio que es de la guía del profe, que dice, bueno, dice que considere el sistema formado por dos planos conductores infinitos aislados en sus vértices, según se muestra en la figura 1. El medio entre ambos planos tiene parámetros epsilon igual a 1 y densidad de carga volumétrica e igual a 0, ¿cierto? Y me dice que se sabe que el potencial en el cono, que es B sub 0 igual a 100, y el cono, bueno, está dado por un ángulo, ¿cierto?, de z, que es igual a pi tercio. Al respecto, me pide entonces obtener una expresión para el potencial en todo el espacio comprendido entre el plano y entre los planos conductores, y después determinar la densidad de carga superficial en el plano conductor. Bien, bien, entonces, ¿qué es lo que primero hay que realizar para estos ejercicios? Bueno, lo primero que hay que tener en consideración, yo creo que es el marco de referencia que uno va a considerar o qué tipo de coordenadas eh, son las idóneas para poder realizar el ejercicio. ¿Sí? En este caso de acá, si nosotros, a ver, para una mejor visualización, podríamos tomar un corte del plano que muestre únicamente el eje Y, ¿sí? Solamente para poder hacer una visualización de qué coordenadas nos conviene en este caso. Esta de acá entonces sería una vista de este ejercicio, pero únicamente desde el plano Y y Z, ¿ya? Al respecto acá veríamos el cono como un triángulo, de esta manera, y obviamente en el plano XZ, XY está el plano, bueno, un conductor, ¿cierto? Que este es el que está conectado a la Tierra. Que esté conectado a la Tierra quiere decir que tiene un potencial que es igual a cero, ¿cierto? Es nuestra referencia. Entonces, eh, ¿cómo serían en este caso, o cómo sería en este caso el campo eléctrico? Bueno, debido a que son planos conductores y tenemos algo relativamente parecido a lo que sería el vacío, sabemos que el plano conductor, el conductor en realidad, eh, para el conductor, el campo eléctrico sería de manera perpendicular, ¿cierto?, a su superficie. Entonces, por ejemplo, en este caso de acá, el campo eléctrico tendría que salir de esta manera, o sea, perpendicular, y debiese incidir de igual manera perpendicular con respecto al plano que está en el plano XY, el plano conductor. Bien, para cumplir esto, la forma de lo que sería, eh, o cómo debiese entonces ser en este caso el campo eléctrico para poder cumplir esta forma, voy a dibujar esto un poco más acá para ver si se entiende mejor. Bueno, tendría que empezar a considerar casi como si este plano pudiese tener como líneas de esta manera que van eh, decreciendo, ¿cierto? De manera angular, o sea, algo de esta manera, ¿sí? Unas líneas que serían las líneas equipotenciales. Y si se fijan, para todas estas líneas, este campo debiese ser perpendicular hasta llegar a incidir de manera perpendicular, o sea, de manera también normal al plano conductor. Por lo tanto, dada esta geometría, en realidad, porque recuerden que lo principal de esto es encontrar una geometría idónea, dada la forma en que va a variar el campo eléctrico, nos conviene entonces seguir una coordenada que tenga como origen el eje Z, o sea, una coordenada angular que tenga como origen el eje Z, que podría ser θ igual 0, ¿cierto? Y que esta luego, eh, el espacio en el que se mueve, ¿cierto? Sea angularmente desde el eje Z hasta, no sé, el plano Y, ¿sí? O el plano X en realidad. ¿Se entiende?
O sea, para este caso, dadas las líneas equipotenciales que vamos a tener en este caso, nos conviene entonces buscar una coordenada que nos esté dada de manera angular desde el eje Z y que a partir del eje Z vaya decreciendo, ¿sí? En ese caso, ¿qué coordenadas creen ustedes que nos conviene? Ya, ¿qué coordenada creen ustedes que nos conviene para este caso? Bueno, aquí tenemos este ángulo, el potencial, y bueno, está conectado a tierra ya. Bueno, en este caso lo que nos conviene aplicar serían coordenadas esféricas. Recuerden que hay la segunda coordenada, por convención obviamente, que se considera en las coordenadas esféricas es la que eh, posee este ángulo que parte desde z y tiene z como su origen, o sea, como su valor cero. Y esta coordenada es la que varía desde z a menos z, ¿sí? Entonces, debido a que nos conviene esa coordenada, vamos a considerar entonces coordenadas esféricas para definir esto. ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, tenemos que, primero que todo, el ejercicio A. Eh, lo que vamos a hacer primero entonces es plantear la ecuación, ya que con la ecuación de Poisson, de manera general, se pueden resolver estos ejercicios que en realidad es relativamente sencillo. Así que planteando la ecuación de Poisson, tenemos que esta sería el laplaciano del potencial va a ser igual a menos la densidad volumétrica partido en epsilon, ¿cierto? En la permitividad de nuestro medio. Entonces, esta como ecuación general, en este caso no nos va a servir mucho, o en realidad vamos a poder encontrar una versión mucho más sencilla, debido a que nos dicen acá que la densidad volumétrica de carga es igual a cero, por lo tanto, esta ecuación se nos transforma en la ecuación de Laplace, donde el laplaciano va a ser igual a cero. Así que a partir de acá, planteemos entonces cómo sería el laplaciano en coordenadas esféricas. Entonces tenemos que el laplaciano de B va a ser igual a 1 partido en R, derivada parcial de R al cuadrado, derivada parcial de B con respecto a R, más R al cuadrado por seno de teta, derivada parcial de teta de 0 de teta, derivada parcial de B con respecto a teta, más 1 partido en R al cuadrado seno al cuadrado de teta y la derivada parcial de segundo orden del potencial con respecto a phi. Bien, esta sería la ecuación, ¿cierto? Completa para poder resolver esta. En realidad, de manera general, los ejercicios que se revisan en el ramo no son de aplicar estas tres variables, ¿sí? Se puede hacer, bueno, existen los métodos numéricos para hacerlo, existen un método que para resolver eh, estos ejercicios considerando los tres parámetros, generalmente no se ve porque la verdad es que no sé, no, quizás la dificultad no es tan necesario aplicar una dificultad tan grande para aprender esto, pero lo que se hace generalmente entonces es considerar únicamente la coordenada que nos sirve. ¿A qué voy con eso? Ya lo vimos, o sea, yo sé que el potencial va a depender del ángulo con el que baja con respecto al eje Z, por lo tanto, yo sé que mi función de potencial es una que depende de teta, ¿cierto? Y como depende de teta, obviamente
La derivada parcial con respecto a r va a ser cero, por lo tanto, todo este término de acá va a ser cero, ¿cierto? El segundo término sí es con respecto a teta, así que ese sí nos debiese entregar una solución. Y el último es con respecto a phi, por lo tanto, también al derivar nos va a dar cero. Únicamente tendríamos componente en teta, por lo tanto, la ecuación, de nuevo, se nos hace más sencilla y es que el laplaciano de b va a ser igual solamente a 1 partido en r al cuadrado por seno del ángulo teta, derivada parcial de teta de seno de teta, derivada parcial de b con respecto a teta. Y ahí estaría al menos la primera parte. No, lo voy haciendo lento para en realidad tratar de ir explicando, pero después cuando ustedes ya hagan más ejercicio, va a ser mucho más sencillo y lo pueden hacer mucho más rápido. Bueno, este es laplaciano, yo sé que es igual a cero. Entonces, a partir de esto vamos a comenzar a resolver la ecuación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos este término de acá al lado. Tenemos este término que podríamos pasarlo multiplicando, ¿cierto? Al cero, por lo tanto se nos iría, ¿sí? Entonces este término en realidad no nos influye mucho. Así que después tenemos derivada parcial de teta de seno de teta, derivada parcial de b con respecto a teta. Y esto igual a cero. ¿Qué hacemos ahora? Derivemos con respecto, vamos a integrar, ¿cierto? Para poder sacarnos los términos de derivación. Bueno, un punto que como nos quedó solamente una coordenada, esta derivada parcial se nos transforma en una derivada normal, ¿cierto? Derivada ordinaria. Si se me- Al fin y al cabo es solamente notación, pero si somos más correctos, sí debiese quedar de esta manera. Vamos a integrar con respecto al parámetro, o sea, con respecto a d teta, y de acá vamos a obtener que para el brazo izquierdo vamos a tener solamente seno de teta derivada de b con respecto a teta, y la parte derecha, bueno, solamente tenía un parámetro cero, así que la derivada de cero, bueno, no es cero, y no va a quedar una constante, ¿sí? Que va a ser a, por ejemplo. Así que, ¿qué hacemos acá? Bueno, seguimos despejando para poder dejar el término que es de b en de teta solo. Así que lo pasamos dividiendo, nos va a quedar de b de teta igual a partido en seno de teta. Y esto de acá lo vamos a integrar de nuevo. Y nos va a quedar que b va a ser igual a por la integral de 1 partido en seno de teta por de teta más b. Bien, aquí quizás sería la única parte en realidad complicada del ejercicio porque esta integral no es tan trivial. Así que vamos a hacer un paréntesis acá y lo vamos a resolver acá abajo. Sería la resolución de la integral. Resolución integral. Entonces tenemos que sería 1 partido en seno de teta por de teta. ¿Qué es lo que hacemos para resolver esta integral? Bueno, a partir de una identidad trigonométrica, sabemos que, eh, voy a escribirlo acá, que seno del ángulo va a ser igual a 2 veces seno del ángulo partido en 2 por coseno del ángulo partido en 2. Y esto de acá lo voy a enmarcar.
Así que vamos a reemplazar. Vamos a tener la integral de 1 partido en seno 2 seno del ángulo por coseno del ángulo. Sería de teta. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que en el denominador vamos a considerar, únicamente en el denominador, vamos a considerar la multiplicación de coseno de teta partido en 2 partido en coseno de teta partido en 2. Por lo que, si consideramos el término denominador, vamos a obtener la integral de 2 seno de teta, escribirlo, seno de teta partido en 2, partido en coseno de teta partido en 2 por coseno de teta al cuadrado por de teta, ¿sí? Así que a partir de acá vamos a obtener que la integral va a ser de 1 partido en 2 por la tangente de teta partido en 2 por coseno al cuadrado de teta partido en 2. Y esto en d teta. Bien, hasta este punto eh, lo que vamos a aplicar es un cambio de variable. Vamos a decir que u es igual a la tangente de teta y vamos a aplicar acá una integración para poder reemplazar el de teta. Así que digo, derivación, perdón. Así que esto lo derivamos con respecto a teta. Vamos a obtener du partido en de teta y la derivada de tangente de teta partido en 2 es secante al cuadrado. Secante al cuadrado de teta partido en 2 por la derivada de lo de adentro que sería un medio. Así que de acá despejamos y dejamos únicamente el término de teta. Nos va a dar que de teta es igual a eh, va a ser a du partido en secante al cuadrado de teta partido en 2 y arriba vamos a tener un 2. Ya, me quedé sin página. Ya, ya. eh, bueno, reemplazando el cambio de variable, voy a anotarlo aquí para que no sea tan desordenado. Reemplazando el cambio de variable, vamos a tener que, esto va a ser la integral de 1 partido en 2. Bueno, u es igual a tangente de teta partido en 2, así que me queda u por eh, coseno al cuadrado de teta partido en 2 por secante al cuadrado de teta partido en 2 y arriba me quedaría el 2, ¿cierto? O sea, 2 y esto está en du. Ya pues y acá, bueno, secante al cuadrado es igual que 1 partido en coseno, así que esto de acá se nos va y nos queda 1, se nos va esta, nos queda 1. Por lo tanto, la integral me queda como la integral de 1 partido en u en du, ¿sí? Ahora queda súper sencilla de resolver. Y integrando esto, bueno, sería logaritmo natural de
el valor absoluto de u. Así que volviendo a la variable anterior, tendríamos que el resultado de esto sería logaritmo natural de tangente de teta partido en 2. Y ahí estaría. Así que volviendo a la ecuación de Laplace, tendríamos que el potencial, que depende de teta, va a ser igual a una constante a por logaritmo natural de tangente de teta partido en 2 más una constante. Y ahí tendríamos la expresión del potencial, o sea, el potencial va a ser de esta manera. Para poder terminar el ejercicio necesitamos calcular cuánto valen las constantes. Así que yo creo que esa es la parte más sencilla, pero siempre hay que tener cuidado de no equivocarse en realidad, porque ustedes podrían plantear, generalmente a partir de eso se puede plantear eh, un sistema de ecuaciones que en realidad pueden resolverlo en una calculadora o pueden resolverlo directamente en MATLAB. Así que no es tan complejo por ese lado, pero hay que tener cuidado de no equivocarse. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, consideramos las condiciones de frontera que tiene el ejercicio. Así que por las condiciones para determinar las constantes se consideran las condiciones de borde, ¿sí? Digámoslo como borde. ¿Y cómo sería eso? Bueno, la primera que podríamos considerar es cuando tenemos el ángulo y estamos tocando justamente en esta parte del plano, que sería acá. Que sabemos que eso ocurre para cuando el ángulo desde el eje Z es igual a pi tercio y sabemos que en ese punto el potencial es igual a 100. Así que a partir de eso sabemos que B, teta, donde teta va a ser igual a pi tercio, vamos a tener la ecuación, ¿cierto? La expresión que ya definimos, logaritmo natural de tangente. En este caso, reemplazamos el valor de pi tercio, nos quedaría aquí pi sectos más b, y esto tiene que ser igual entonces a un potencial de 100, que sería la primera consideración de la condición de borde. Y la siguiente condición sería para cuando está en el plano, cuando está justamente en el plano de acá, ¿cierto? El plano de aquí. Y en ese punto, el ángulo va a valer 90, ya que es considerar, ¿cierto? El ángulo que se genera desde Z. Y en ese punto, como está conectado a tierra, el potencial es igual a cero. Así que la otra condición es que para el potencial, cuando teta es igual a pi partido en 2, o sea 90, esto va a ser igual a por logaritmo natural de tangente de, en este caso, sería pi cuarto, más b, y esto va a ser igual a cero. Así que, si se fijan, se planteó entonces acá un sistema de ecuación. Así que ya resolver esto va a depender exclusivamente eh, en realidad de cómo ustedes lo hagan. Yo recuerdo que este ejercicio alguna vez entró en alguna prueba y el profe determinaba la expresión a partir de esto, o sea, generaba, por ejemplo, a partir del logaritmo y 100 un valor para a, no los calculaba directamente como un sistema de ecuación, pero bueno, para este caso lo vamos a calcular directamente en MATLAB, ¿ya? Para poder tener la solución pronto. Así que, bueno, voy a crear otro script acá. Bueno, en todo caso no vamos a escribir tanto porque únicamente
tenemos que dibujar la matriz, ¿sí? Voy a asignarle a A y vamos de acá a empezar a crear una matriz, donde el primer término, ¿cierto? Sería el logaritmo de la tangente de bisecto. Después tenemos que B está acompañado con un 1 y esto va a ser igual a 100. Así que en realidad eso sería la primera fila de la matriz. Sería entonces logaritmo natural de la tangente de bisecto de partido en 6. Tenemos 1 y el último término sería 100. Así que ahí pasamos a la siguiente fila, donde el logaritmo de acá estaría acompañado igual, pero en este caso sería pi cuarto. B está acompañado por un 1 y sería igual a 0. Así que este logaritmo de acá va a ser el mismo, solamente va a cambiar lo que tenemos dentro, pi cuarto. B va a ser 1 y esto va a ser 0. Así que aquí, entonces definimos la matriz. Y bueno, este de acá se definió como 0. Ah, está. Bueno, pi cuarto. Bueno, veamos qué pasa si resolvemos esto. Bien, en este caso ocupé esta función, la que, eh, ¿cierto? Hace esta operación de fila columnas para poder despejar la variable que están en la primera matriz, ¿cierto? Que sería la matriz donde está bueno, las variables que estoy buscando, que es la de 2 por 2 en este caso, y con este de acá ustedes encuentran la solución al tiro, que sería esto que está acá. Bien, así que eh, volviendo acá, bueno, se desconectó. Bien, así que a partir de lo que determinamos en MATLAB, sabemos que A va a ser igual a menos, menos 182.05 menos 182.05 y que B es igual a 0. Así que la expresión final del potencial sería B teta igual a menos 182.05 logaritmo natural de tangente de pi cuarto, no, tangente de teta partido en 2. Y eso, porque en realidad el B es igual a 0. Así que en este caso la solución sería esto de acá. Ya, ¿alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? ¿Por qué teta partido en 2? Porque, bueno, está relacionado con la resolución de la integral, po. Aquí aplicamos esta identidad trigonométrica de acá y a partir de esto nos quedó la solución de la integral toda con respecto a teta partido en 2. Bien, ahí estaría el A, ¿cierto? Como les digo, esto en realidad puede ser más sencillo y yo la verdad he visto ejercicios y generalmente no son las integrales, bueno, no es que sea tan complicada, pero no son tampoco de esta forma. Generalmente inclusive son más sencillas, así que quizás siga siendo así.
Bien, el punto B me dice determine la densidad de carga superficial en el plano conductor XY. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, tenemos B y tenemos entonces el plano XY. Voy a dibujar, hacerle un esbozo de esto que va a ser similar al que está arriba, que en realidad es únicamente con respecto a Y y Z, ¿ya? Para que sea más sencillo de visualizar en realidad. Tenemos esto y esto. Tenemos el plano acá. Ya, pues, entonces este plano conductor, para poder determinar entonces la densidad de carga, lo que vamos a aplicar son las condiciones de borde en este caso para poder, para un conductor y para el vacío, ¿cierto? En realidad para el aire, donde nuestro epsilon R es igual a 1. Entonces, para un conductor perfecto, las condiciones de borde para un conductor perfecto, las condiciones de borde las condiciones de borde son, bueno, de T, la componente, en este caso, nuestra componente tangencial va a ser igual a, bueno, epsilon de sub 0, componente tangencial del campo, y esto va a ser igual a 0, ¿sí? En este caso la componente tangencial es igual a 0 simplemente, y la componente normal, o sea, de n, igual a epsilon 0, en, va a ser igual a la densidad superficial, ¿cierto? Recordemos que el campo eléctrico dentro de un conductor perfecto es igual a 0, por lo tanto, esta consideración lo hacemos únicamente con respecto a este campo eléctrico que está en el espacio entre los planos, pero incide de manera normal, o sea, ese campo eléctrico que se determina de esta manera, ¿sí? Pero dentro del plano, el campo eléctrico recuerden que es cero. Ya, pues entonces, si se fijan, puedo calcular la densidad superficial a partir de esto de acá, ¿cierto? Pero para eso necesitamos determinar cuánto vale el campo eléctrico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, sabemos, tenemos la relación que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Así que a partir de esto vamos a resolverlo. Eh, bien. Bueno, este gradiente tenemos que aplicarlo en coordenada esférica, ¿cierto? Así que lo vamos a hacer así. Tenemos que esto de acá va a ser igual entonces a menos el gradiente en coordenada esférica. Ah, ya, vamos a tener que esto es menos, ¿cierto? La derivada parcial de B, R, con respecto a R, más 1 partido en R seno de teta. No, esperen, aquí tengo una duda. No, mejor lo voy a buscar, la verdad es que se me olvidó cómo era. Pero no me acuerdo, puede que haya una confusión con respecto a los parámetros. Generalmente se ocupa teta como el segundo, ¿sí? Así que en realidad no me quiero equivocar en eso.
Eh, sí, pues está al revés. Esto de acá entonces tiene que ser 1 partido en R, 1 partido en R, la derivada parcial con respecto a teta de B, y el último término sería 1 partido en R seno de teta, derivada parcial de B con respecto a phi. Y esto está en phi. Bien, ya sabemos que el campo depende únicamente de teta, por lo tanto, este parámetro de acá se nos va y este se nos va. Únicamente vamos a derivar con respecto al que está en el centro. Así que el campo eléctrico va a ser igual a menos 1 partido en R, la derivada parcial de teta con respecto a B, y esto está en la coordenada angular de teta. Por lo tanto, ya tenemos la expresión, está arriba. Vamos a tener que el campo eléctrico va a ser igual a 182.05 de 1 partido en R, de 1 partido en R, ¿cierto? Eso se mantiene. Y bueno, sabemos que este término de acá lo construimos a partir de una integral que sabíamos que era la integral de 1 partido en seno. Por lo tanto, la derivada de ese término va a ser la misma. Así que sería entonces por 1 partido en seno de teta. Bien, esa es la expresión del potencial digo, del campo eléctrico, perdón, entre los planos. Pero para poder asignar la que está, o para poder calcular, ¿cierto?, la densidad de carga que está en el plano XY, tenemos que considerar la componente del campo que está incidiendo justamente en ese plano. Por lo tanto, ¿cuál va a ser esa componente del plano? Bueno, va a ser para cuando el campo eléctrico teta sea igual a pi partido en 2, ¿cierto? Porque justamente ese va a ser la componente que está acá, ¿cierto? La que está incidiendo. Así que esto va a ser 182.05 partido en R por un valor numérico, que sería en este caso pi medio, y eso, bueno, es igual a 1. Así que en realidad esta parte de aquí se nos va, nos queda únicamente esto, nos queda únicamente esta parte de acá. Así que a partir de acá, utilizando las condiciones de contorno para el conductor, que eran la que está acá, sabemos que la densidad de carga, que va a depender de R, va a ser igual a eh, la permitividad del vacío por 182.05 partido en R. Y ahí estaría la respuesta. Si anda medio lento el internet, ahí se pegó anda más o menos lento. Ya, ¿hasta acá alguna duda? ¿Se entiende el ejercicio? ¿Todo claro? Ya, voy a asumir que sí. Bueno, lo segundo que tenía pensado realizar está relacionado justamente a la ecuación de Laplace. Quiero pasar al 3, al siguiente, porque quiero resolver uno de esos tipos de ejercicios, pero a partir de acá igual podemos dar los tips, porque generalmente o se puede preguntar tanto en el control como en la prueba. Ya, así que
¿Cuáles son los tips para este caso de acá? Bueno, si me pide determinar que cierto potencial satisface la ecuación de Laplace, igual eso podemos resolverlo porque es sencillo. Eso quiere decir que al aplicar el laplaciano de ese potencial, me tiene que dar igual a cero, ¿cierto? ¿Y cómo sería el laplaciano entonces de acá? Bueno, como está en coordenadas rectangulares, sería la derivada parcial en segundo orden con respecto a x, más lo mismo con respecto a y, más lo mismo con respecto a z. Y si aplicamos esto, tiene que dar igual a cero. Hagámoslo. Sí, igual no es. Esto de acá ya no es tan complicado. Eh, bueno, vamos a aplicar una primera derivada parcial. Y esto de acá sería entonces la derivada parcial eh, de esta expresión que está acá. Bueno, la primera derivada de esto sería 2 y z por 2x, ¿sí? Y el otro término se nos va. Así que sería eso más derivada parcial con respecto a y. En este caso de aquí sería 2x2z menos z por 3y al cuadrado. Y el último sería con respecto a z, sería 2x al cuadrado y menos y elevado a 3. Y esto debiese ser igual a 0. Ya. Bueno, la siguiente sería aplicar el primero con respecto a x. Únicamente nos va a quedar 4y z más derivada parcial con respecto a y de esto de acá. eh, Sería menos z por 3 por 2 y, y el último sería con respecto a z o 0. No hay nada, porque no hay ningún término que dependa de z. Bien, bueno, esto no va a dar 0, porque esto es 4y z menos 6y z. Quizá me faltó algo, no sé, tenía pinta de que tenía sentido que diera 0. Eh, bueno, no es tan complicado revisarlo de nuevo. Con respecto a x, ya estaba bien, sí. El 2y z, bien. Con respecto a y, el primero está bien. Esto de acá 3, sí, yo creo que está bien. Y el siguiente con respecto a z, se mantiene este y me queda este, ¿cierto? Bueno, bueno, y para la siguiente está bien el primero. El segundo es con respecto a y, así que se va el primero y el último es con respecto a z. Bueno, no sé si me habré equivocado, yo creo que no, pero me da que no es distinto de cero, por lo tanto, la ecuación no satisface la ecuación del Laplace. En realidad es solamente revisar eso, que al aplicar el laplaciano nos tiene que dar en este caso igual a cero. Bien, y para la B donde me pregunta la carga encerrada en un cubo delimitado, eso igual lo hicimos en ayudantías pasadas. Tenemos la expresión del potencial, por lo tanto, ¿cómo podríamos determinar cuánto es la carga encerrada? Primero tenemos que
determinar, o tenemos el potencial, ¿cierto? A partir del potencial, lo que hacemos es determinar cuánto vale el campo eléctrico. No sabemos en realidad si depende de esto es X y Z. A partir del potencial determinamos cuánto es el campo eléctrico. A partir del campo eléctrico, lo que podemos hacer es determinar cuánto vale la densidad de carga volumétrica. Y a partir de la densidad de carga volumétrica determinamos la carga encerrada. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el primer paso sería aplicar, en este caso de acá, aplicar la ecuación que ya mostré, que es que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente de B. El siguiente paso para determinar la densidad volumétrica es que la divergencia de la densidad de carga, la densidad de campo eléctrico, es igual a la densidad de carga volumétrica. O sea, en realidad aplicar la ecuación, la ley de Gauss, ¿cierto? Donde yo sé que esto de acá sería epsilon E. Así que a partir de eso podemos determinar la densidad de carga. Y lo último sería aplicar entonces una integral, que sería entonces que la carga encerrada es igual a una integral de volumen de la densidad de carga volumétrica con respecto a B. Y así se carga. En realidad es sencillo y algo que ya ahí está en el guía pasada del profe, pero en realidad tienen que aplicar esto que le acabo de mencionar. En realidad son los pasos a seguir para resolver ese tipo de ejercicio que en realidad igual es típico. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Se entiende? Bien, eso. Sí, este en realidad ejercicio no es tan complicado y son cosas que ya habíamos visto, así que prefiero saltarlo. Ya, el siguiente ejercicio que voy a revisar está relacionado a condiciones de borde. No es complejo, ¿sí? En realidad es para la única idea de esto, hacer una revisión, una pequeña revisión de esto. Para un ejercicio más complejo, les recomiendo que revisen la guía del profe y les recomiendo terminar de hacer los ejercicios de la guía del profe. Ya, en ese caso, les quedaría como estudio. Lo único que les quiero mencionar de este enunciado es que me dice que la interfaz, ¿cierto?, entre dos dialéctricos coincide con el plano z igual a 0. En este caso, esto está incorrecto. Esto de acá es el plano IZ. Luego dice, la intensidad de campo eléctrico en el medio 1 es tal, ¿sí? O sea, me da el valor. Me dice que una densidad de carga superficial, dada la que se muestra ahí, existe entre la interfaz y las permitividades relativas de los medios. Al respecto me pide calcular la intensidad de campo eléctrico del medio 2 y la densidad de campo eléctrico del medio 2, ¿sí? Bien, voy a hacer un esbozo de cómo sería el ejercicio. Tengo una interfaz, ¿cierto?, que se supone que está enmarcada en el plano IZ. Por lo tanto, voy a definir el plano I como una coordenada, la coordenada I hacia arriba. El plano Z lo voy a definir entrando, no, en este caso sería, sí, debe ser entrando. Lo voy a definir entrando. A ver si está entrando. No, tendría que ser saliendo. ¿Sí? Plano I, Z saliendo. Y el eje X lo voy a definir en esta dirección. Ya, entonces, bueno, tengo la interfaz y en esta interfaz incide en ciertos campos. Excide el campo 1. Y yo sé que a partir de eso, bueno, al incidir, luego voy a obtener un campo
el campo 2 en el otro material. Esto de acá sería el medio 1, el medio 2, y cada medio tiene su respectiva permitividad relativa. Sé que existe una densidad de carga en, en la interfaz. Generalmente uno anota eso escribiendo o dibujando en este caso unos signos más para mostrar que en realidad es que existen interfaces donde no hay densidad de carga. En este caso, para denotar que existe en el boceto, marco eso. Bien, este ejercicio no es complicado en realidad. Lo único que tengo que hacer es considerar las condiciones de borde para un medio de dos dieléctricos. Entonces, para dos dieléctricos, tengo que la componente tangencial del medio 1 va a ser igual a la componente tangencial del medio 2 y la densidad de carga, perdón, la densidad de campo eléctrico del medio 2 normal menos la densidad de campo eléctrico del medio 1, que es normal, va a ser igual entonces a mi densidad de carga superficial. Así que a partir de esto podemos calcularlo. Bien, tenemos primero A, donde vamos a calcular cuánto vale el campo eléctrico en el medio 2. Así que vamos dividido por componentes. Vamos a revisar entonces primero la componente tangencial. La componente tangencial del campo 1, va a ser obviamente la que es tangencial al plano, ¿sí? En este caso, si se fijan, como yo defino el campo con respecto a las coordenadas X, Y y Z, yo sé que la componente que va a ser tangencial va a ser la que sea perpendicular en este caso, en realidad paralela al plano. Y como el plano es YZ, la componente tangencial del campo 1 va a ser la que está en dirección de Y y de Z. Por lo tanto, la componente tangencial del campo 1 va a ser igual a 300 y tongo menos 50 Z tongo. Y para el caso de las componentes tangenciales, yo sé que son iguales, por lo tanto yo sé que la componente tangencial del medio 2 va a ser igual a esta. Así que en ese caso no hay dificultad en el cálculo. Ahora bien, para el caso de la componente normal, yo eh, tengo que considerar entonces en este caso la densidad de campo eléctrico. Pero yo sé que la densidad de campo eléctrico es igual a la permitividad del medio por el campo eléctrico. Así que me quedaría como en este caso de acá, me quedaría epsilon del medio 1 por el campo eléctrico tangencial, digo, del medio 2 normal, menos, perdón, esto es epsilon 2, epsilon 1, componente normal del medio 1, y esto va a ser igual a rho sub s. Bien, eh, ¿qué me queda acá? Bueno, para definir la que es componente normal al plano, yo sé que tendría que ser perpendicular. Y en este caso, de la misma manera como tengo definido el campo eléctrico con respecto al X, Y, Z, yo sé que la componente que va a ser perpendicular al plano es la que esté en el eje X. Por lo tanto, eh,
E, o sea, el campo eléctrico 1 normal va a ser igual a únicamente la componente en X. Y la componente en X es 10X. De ahí estaría. Así que, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, hay una forma, creo que una forma más sencilla de determinar esto es, yo sé que la componente en el campo 2 va a ser un valor, una, no sé, llamémoslo A, por ejemplo, que es una incógnita con respecto a X al cuadrado. Va a seguir siendo la misma componente, ¿sí? Por lo tanto, yo sé que las normas de esto, o sea, la magnitud de IE1 va a ser igual a 100 y la magnitud de E2N va a ser igual a A. Por lo tanto, puedo aplicar esta ecuación que está acá únicamente a los valores que son de magnitud, porque solamente tengo una componente. Bueno, sería distinto si se aplicara a un vector que posee componente en otras dimensiones. En este caso, sí se puede hacer. Así que hay que despejar la ecuación. Tenemos que E2 va a ser la magnitud de 2n menos epsilon 1, la magnitud de 1n igual a esto. Así que a partir de acá despejamos el campo 2, que es lo que estamos buscando, y tenemos que el campo 2 va a ser igual a eh, rho sub s más epsilon 1 por la componente tangencial del campo normal del campo 1, la magnitud, y esto partido en epsilon 2. Así que a partir de esto podemos determinar cuánto vale. Lo voy a calcular en MATLAB. En realidad no, no lo he calculado. Así que esto de acá sería, bueno, rho sub s. Voy a definir estos valores primero. Es igual a 5 a la menos 10. Eh, epsilon 1 es igual a 1. Epsilon 2 es igual a 4. Bueno, la permitividad del vacío es 8.85 día a la menos 12. Y eso, ¿sí? Así que el campo 2, o la magnitud del campo 2, va a ser igual a, yo lo estoy viendo desde donde lo estaba escribiendo, pero sería rho sub s más epsilon 1 por epsilon sub s, sub 0, o sea, el vacío, por el campo 1, que es 100, y todo esto partido en epsilon 2 por epsilon sub 0. Ya. Y acá está el campo, ¿cuánto vale la magnitud del campo 2? 39.12. Así que aplicar esto me da 39.12 volt partido en metro. Por lo tanto, por lo tanto, el campo eléctrico en el medio 2 va a ser eh, la suma de las componentes. O sea, va a ser igual a la componente normal del medio 2 más la componente tangencial del medio 2. Así que la componente normal era 39.12. Recordemos que esta era la magnitud que calculamos como A, pero lo acompañamos simplemente con respecto a X más, bueno, el otro no cambió, ¿cierto? Era únicamente 300 y menos 50. Únicamente cambió la componente en X. Esa sería la respuesta para el A. Y para el B, en realidad es sencillo porque ustedes pueden calcularlo como D2 es igual a el epsilon del medio 2
por el campo eléctrico en el medio 2. Así que ese caso igual es sencillo. Ya, ¿alguna duda hasta acá? Solamente que hay tú, Víctor. Los demás se fueron, así que ¿se entiende? ¿Alguna duda? No, todo bien. Ya, quedamos hasta acá entonces. Estamos listos. Dale, cuídate. Ya, igual tú. Nos vemos. Chau, chau. Chaito.